biografías teológicas, biografías de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios. Todos que estamos aquí creemos que Cristo era el Señor. Era Dios. Levanta tu mano, confírmalo con un fuerte amén. Entonces, cuando hablamos de Cristo y la palabra no lo revela, nos habla de una biografía, pero una biografía hablando de Dios. Porque en Cristo estaba la plenitud de la deidad. O sea, que si quieres ver cómo Dios hablaría, tenías que ir a Cristo. Y si quieres ver cómo Dios pensaría, tenías que ir a Cristo. Dice, porque nada de lo que no hay en el Padre. El Padre y yo, uno somos. Bien, no vamos a divagar mucho, vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Antes, por favor, mira, vamos a apagar el santo. Como siempre, ya sabéis que pongo siempre una imagen para recordar el mensaje anterior. Estas imágenes que sepáis que me las crea la Lucía, yo no. La Lucía las hace, ¿vale? En el mensaje anterior vemos que somos pecadores y pescadores. Recordamos rápidamente que Jesús no era un rabí normal, no era un maestro normal, no. Este maestro fue a llamar a los discípulos, no como hacían los rabís, que eran los discípulos que iban a buscar al maestro. En este caso, el maestro iba en busca de los discípulos. La disposición, la iniciativa la tuvo Jesús. Y cuando se encontró con hombres pecadores. Pero estando con Jesús les convirtió en pescadores de hombres. Y este es el sermón último. Pasamos, por favor, a la imagen. Y esta es la que ha hecho la Lucía, Mirad qué imagen más bonita. La serpiente pisada por el maestro y, si veis, el Señor herido en el calcañar. Y ahí vemos cómo dimos la autoridad del Mesías. ¿Podemos dar la luz, por favor? Me ha costado mucho simplemente trazar la escritura. Para poder hacer la división de los textos simplemente ha costado mucho, hermanos. Porque lo que continúa ahora, desde el versículo 21, Marcos 1, 21, está hablando de la autoridad de Jesús. Pero para no partirlo en más sermones, porque necesitamos avanzar, vamos a hacer una vista panorámica de lo que es estos versículos, del 21 al 45. Es decir, 25 versículos que vamos a estudiar panorámicamente. No vamos a parar en cada detalle, no os preocupéis, no vamos a parar en cada detalle. Pero panorámicamente quiere decir que tú te metes en un bosque y lo primero que ves es un árbol. Pero no vamos a ver ese árbol, nos vamos a levantar por encima, como en un avión o un helicóptero, como quieras, y vas a ver la perspectiva de todo el bosque a una vista larga. ¿De acuerdo, tío Machaco? Nos levantamos y vemos por encima. Se lo digo porque me lo enseñó él. Y así rápidamente vamos a ver cómo vamos a hablar la Escritura. Cómo antes de que llegue la popularidad de Jesús, quiere Jesús mostrar su autoridad. Jesús todavía no es muy popular. Jesús todavía no ha tenido muchos conflictos. Como vimos en el sermón pasado en Judea, tenía una popularidad pequeña, pero antes de que llegue su popularidad extensa, Jesús quiere mostrar su autoridad. Y es lo que va a enseñar en estos 25 versículos. Leemos libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Gloria al Señor. Lo primero que nos encontramos es con Capernaum. Capernaum estaba al noroeste de Galilea, y Capernaum también era portuario, es decir, que tenía mucho comercio de pescado. Entraban muchos barcos, se hacían muchas ventas de pescado y había mucha gente. De tal forma que había tanta gente que Jesús durante un tiempo muy bueno, un tiempo largo, convirtió a Capernaum en su centro para predicar el Evangelio. ¿Cómo será Capernaum? Que en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 1, lo dice, la ciudad del Señor. Mateo le dice a Capernaum, la ciudad del Señor, porque hizo ahí su centro general, para empezar a expandir el reino de Dios. Después de que nos encontramos con la palabra Capernaum, vamos a encontrarnos con esta palabra que todos conocemos, pero hay que definirla, que dice que estaba en Capernaum en los días de reposo en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era el lugar de reunión, el local, el centro,
donde en los días de reposo, en el sábado, se celebraba culto a Dios. En esos días, el Sabbat, se celebraba culto para Dios. Pero en los días que no era sábado, ese local se hacía como enseñanza, como escuelas y muy a menudo como juicios, para hacer pequeños juicios en ellos donde se juzgaban casos menores con el Sanedrín. Pero como vemos aquí, las sinagogas, en el sábado se predicaba la palabra. Y los cultos de la sinagoga eran muy parecidos a estos. Se adoraban al Señor, se cantaban himnos, porque cantar himnos eran cantar la Biblia leída, la Biblia cantada. Eso eran los himnos del momento. Y después de los himnos, un hombre, un principal de la sinagoga, en especial un escriba, daba el rollo del pergamino a una persona ya preparada para que expusiera el texto de la palabra, y después de leerlo se sentaba y expresaba lo que el texto decía. Y la providencia divina ha hecho que este principal de la sinagoga coja el pergamino y se lo dé a un joven, a un muchacho de 30 años, que le presente el pergamino de la Biblia, de la Escritura, de la ley, para que en ese momento ese hombre hablara de la Escritura. Pero este principal de la sinagoga no se sabía ni se daba cuenta que el que había entregado el pergamino era Dios mismo hecho hombre. ¡Qué sorpresa! ¡Qué increíble! No se le daba lugar a cualquiera en la sinagoga. Tenían una aprobación, igual que aquí viene uno a visitar, si no sabemos quién es y no le damos púlpito. Pero conociendo su reputación y quién era más o menos por el tiempo de Judea, dice: este es un hombre de Dios, démosle para que hable. Y la Biblia no nos enseña. En este versículo no vemos lo que dice. En Marcos, no vamos a salir de Marcos, ¿vale? En este versículo la Biblia no revela lo que predicó, no revela lo que administró y no revela lo que dice. Lo que sí revela la Escritura es la reacción de lo que escucharon. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como quien tiene autoridad. La palabra se admiraban viene de la palabra asombrarse. Y la palabra asombrarse en el diccionario normal dice que saca a la persona de su estado normal. Asombrarse es que cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, a las personas les sacaba de su lugar normal, de su estado cotidiano, de su estado ordinario, pasaron de un lugar a otro. Cuando Jesús hablaba Dios. Y este hablaba como quien tiene autoridad. Cuando Jesús hablaba como aquí, que no sabemos qué dijo, pero sí vemos su respuesta, Jesús predicó a la mente y le sacudió la mente. Jesús pegó una sacudida a la mente y Jesús calentaba el corazón. No sabemos cómo sería, pero José, predicas muy bien. Y cada vez que predicas gozamos. Lo reconocemos, que es un fenómeno. Pero yo creo que Jesús predicaba mejor que tú, José. Hermanos, quien cogió el pergamino era la palabra hecha carne. La palabra que dijo: hágase la luz en medio de las tinieblas. Esa misma palabra estaba hablando. Cuando nada existía, la palabra existía. Y cuando esa voz dijo: sepárense las aguas de las aguas, y el universo y el cosmos obedeció, esa misma palabra encarnada estaba predicando en la sinagoga. Cuando Cristo predicaba, sacudía la mente, pero ardía el corazón, te sacaba de tu lugar ordinario. Se te ponían los pelos de escarnio, te cambiaba la persona. Quedabas tan asombrado que quedabas boca abierto, quedabas como asustado, como sorprendido, tenías como una congoja. Y cuando Jesús predicaba y golpeaba tu corazón, había un cambio de conducta. Aleluya, gloria a Dios. Será la palabra del Señor, la autoridad. ¿Qué autoridad tenía? La autoridad divina.
¿Os acordáis en el monte de las bienaventuranzas? Fijaros qué fuerte es esto. Siempre los escribas decían, el rabí fulanito dice. ¿Os acordáis del texto este que dice? Pero Jesús en el monte de las bienaventuranzas dice, ¿os acordáis que fue dicho? Pero yo os digo, madre mía, pero yo os digo, yo soy el que os va a dar la interpretación correcta de la Escritura. No la interpretación que dan los escribas, no la interpretación que dan los fariseos. Yo os voy a decir, la verdadera autoridad de la Escritura soy yo. Madre mía, la verdadera autoridad soy yo. El yo soy de Dios. Gloria a Dios. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Quién son los escribas? Que Jesús no predica como ellos. ¿Quién son? Los escribas eran hombres encargados de escribir. Hermanos, los escribas eran encargados de escribir. Pero fijaros, en aquella época no todo el mundo sabía escribir, no había cultura, no había tanta educación. Solo los hombres más altos, los cargos más altos y los con la cultura más altas tenían la capacidad de tener la habilidad de escribir. Y no de cualquier manera. Escribir, hay muchos datos aquí que tengo que saltarme, ¿vale? Para no ocupar mucho tiempo. Pero eran expertos en la escritura y en la traducción. De tal forma, en la traducción más te digo, eran los hombres que interpretaban los textos más complicados. Eran gente respetada, querida, honrada, que la gente cuando veía a un escriba dices, quieto, quieto, que es un escriba. No es cualquier persona, es un principal. Simplemente ser escriba te hacía pertenecer al Sanedrín. O sea, era un hombre impresionante. Era un hombre que cuando predicaba con tanta facilidad de palabras, predicaba con una fraseología tremenda, predicaba con unas palabras increíbles, predicaba con una verborrea que dices, no hay que lo aguante. ¿Os habéis visto los políticos cómo utilizan las palabras? Me encantan esos políticos cuando se ponen a hablarse, se insultan sin ofender. Son fieras. ¿Qué habilidad tienen? Pues estos escribas eran hombres de oratoria, hombres reconocidos por sus palabras, y la gente les admiraba. Estos hombres eran personas que querían traer enseñanzas elocuentes simplemente para ser reconocidos. Os voy a enseñar lo que no sabéis con palabras impresionantes, para que cuando yo baje me digáis, ¡qué bien! ¿Cómo? ¡Qué palabra! ¡Qué fenómeno! Creo que tenemos muchos de esos hoy en día, que enseñan con palabras complicadas para mostrar su facilidad de palabra y su verborrea. Gloria al nombre del Señor. Estas personas, estos escribas, eran hombres famosillos y reconocidos, pero pasa un problema. Eran famosillos hasta que llegó Jesús. Gloria a Dios. Cuando llegó Jesús se les acabó la fama, se les acabaron las palabras y se les acabaron esa fraseología, porque Cristo predicaba como el que tenía autoridad y no como los escribas. No alimentaba solo su mente, sino que Jesús alimentaba su corazón. Y te sacaba de tu lugar ordinario y te colocaba donde tenías que estar. Seguimos adelante. Ahora mismo hemos entendido la autoridad de Jesús sobre las Escrituras. Y ahora que continuamos, la autoridad de Jesús sobre los demonios. Fijaros bien, versículo 23, como dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fijaros bien. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía espíritu inmundo que daba voces. Sorprendente. No solo se han quedado asustados de cómo predicaba Jesús, no solo están acongojados de escuchar la palabra, sino que nadie se esperaba que en medio de esa congregación apareciera un endemoniado. Es el sitio donde menos te esperas que aparezca un endemoniado, pero resulta que estaba. Esto es sorprendente. Esto no puede soportar este personaje. Es que no quiero ni nombrarle. Este personaje no podía soportar las palabras de Jesús. No pudo. Tuvo que salir y manifestar con voces, dando voces. Seguramente estuvo por allí más veces.
y visitaría, y ofrendaría, pero no había problema, no se sentía incómodo. Estaba en la sinagoga, conocía, participaba, pero nada le molestaba. Nada le molestaba. Al diablo le tiene sin cuidado las iglesias en las que se citan las escrituras fuera de contexto. Al diablo le tiene sin cuidado iglesias que abren las escrituras y predican fuera de contexto y fuera de lo que dice la escritura. Al diablo le tiene sin cuidado iglesias donde no se les confronte con el pecado y con la condenación. Yo, hermanos, perdonadme, en nuestras iglesias ha habido hombres que han llamado la atención diciendo: no prediques del pecado. A mí me lo ha dicho y yo soy testigo. En las iglesias del Señor Jesucristo hay que confrontar a las almas con su pecado, porque ninguno de aquí es inocente, todos somos culpables. Y predicamos una salvación en Cristo, porque nosotros tenemos una condenación encima, tenemos el infierno encima, estamos sentados en el banquillo de los culpables. Pero si vienes en arrepentimiento y fe, Cristo Jesús tiene la autoridad para sacarte del banquillo del culpable y ponerte en los inocentes por el glorioso intercambio. A Él no le importan las personas religiosas, ni tampoco le importan las personas moralistas. Mientras no vengan con arrepentimiento y fe, no le da igual. ¿Qué moralista eres? ¿Qué formal eres? Hay que educar. Y es bueno. Hay que reformalete. ¿Qué educado? ¿Qué cultura? Y eso es bueno, no es malo. Pero no pienses que esos son argumentos suficientes para ser salvo, Eso al diablo le tiene sin cuidado. Al diablo lo que sí le importa es que se te enfrente contra tu pecado y vengas arrepentido con fe. Eso sí le importa. Pero ese día, en Capernaum, en esa situación, este personaje, sabía que tenía problemas. Es como diciendo: uy, esto que estoy escuchando no es como otras veces. Esto no. Aquí tengo yo problemas. Y fijaros cómo tenía problemas, que dice el texto diciendo: mirad qué palabra, hermano, para que veáis la escritura, la gloria que tiene. ¿Veis una A, una H entre esos dos signos, verdad? Que pone A. Ese A no es un A de enfrentamiento. No es un A de que te voy a echar un pulso, no. Es un A de miedo. ¡Ah! ¿Quién eres tú, Jesús Nazareno? Estos estaban no para enfrentarse, no. Este A es un A de terror, de miedo. Porque esa postura o esa idea que hemos presentado de que el diablo le echa un pulso a Dios, o que el diablo se mete en el ring a luchar con Dios, eso no es real, eso es falso. Dios no tiene contrincante, no hay quien le eche un pulso a Dios y gane, no hay quien se suba al ring con Dios y gane. Dios no tiene contrincante. No podemos poner ese enfrentamiento y Dios luchando contra... ¿Qué va a luchar Dios? Dios manda. Dice: no era de enfrentamiento, era de tener miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía ese temor? Porque este demonio tenía conocimiento, sabía. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Decía: vamos bien, ¿verdad? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tenían miedo, tenían temor. ¿Por qué? Porque sabían, porque conocían quién era el que estaba predicando. Sabían. Tenían conocimiento de quién era. Aquí voy a tocar muy poquito porque no quiero pisar al Quique, porque esto le toca al Quique. Voy a tocar muy poquito. Mirad, hermanos, aquí va rápido. La verdadera fe tiene una evidencia. No solo que conozcas, porque creer, saber no es suficiente. Es abrazar lo que sabes. Es decir, la verdadera fe tiene obediencia.
Es la señal verdadera de que crees de verdad. La verdadera fe, la fe que salva, es la que como evidencia tiene obediencia. En latín, fijaros bien, en latín, la información de la fe verdadera, la que salva, se dice así: notitia, ascensus y fiducia. Notitia es información. Te llega la información. Ascensus es que asientes. Es verdad. Lo creo. Y fiducia es que obedeces. Los demonios tienen noticias, ¿sabes? Tienen información. Y tienen ascensus. Asienten que es verdad. Pero jamás tienen fiducia. Jamás pueden obedecer. Jamás obedecen. Siempre se rebelan. Por eso hay gente que puede saber y puede creer que Dios es Dios, pero no le obedece, entonces no tiene ser salvadora. Entonces tiene fe como la de los demonios, que creen, saben, pero tiemblan. Pasamos, pero no quiero pisar al Quique. Versículo 25, dice la palabra del Señor: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate. Y esto lo voy a hacer un poco más deprisa para pasar de largo. Hay Jesús que nos imaginamos en nuestra mente por causa de la tele y de lo que vemos, a un Jesús como muy, perdonadme hermanos, como muy simple o sencillo, con cara amable. Cállate. No, aquí Jesús se levantó y le dijo: cállate la boca y sal de aquí. Jesús era radical. Y veis, mira este detalle. No se puso de conversación con el demonio, pastor. ¿Quién eres? ¿Cuándo has venido? ¿Cuánto tiempo hace que estás? No sé por qué la gente... ¿Qué estás? ¿Cuándo vienes? ¿Quién? Una palabra dijo: cállate y vete. Y es suficiente. Aquí en Barrio España creemos en el mundo espiritual. Creemos en el mundo espiritual. Pero le colocamos en el lugar que tiene, de pisoteado y de perdido. Amén. Creemos en los demonios. Creemos, porque lo dice la Escritura. Pero le creemos en la posición que dice la Biblia, en un vencido y perdido. En el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? Cada uno en el lugar que tiene que estar. Estas palabras fueron suficientes para que le obedecieran. Sus palabras son máxima autoridad. Porque cuando Jesús habla y le dice: cállate y vete, esa palabra se utiliza en el original en rasgos militares. Como que un general le dice a un soldado: haz esto, y da por sentado que lo hace. Es la misma palabra que va en rangos militares, de obediencia y de autoridad. Por eso voy a decir esta frase y pasamos. Los demonios obedecen a Jesús aunque lo odian, aunque no lo soportan, pero no les queda otra, porque Él es la autoridad. Amén. Y os quiero presentar que este es el Señor que tenemos. Amén. Que este es el Dios glorioso que tenemos, que aunque el que no quiere tiene que obedecer, que aunque el que no niegue lo tiene que reconocer. Gloria al Señor, porque habrá un día que aunque la persona y el hombre no quiera, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No quiero, me rebelo, estoy en contra, estoy en el pecado, no quiero. Pero aunque no quieras, va a haber un momento que te vas a postrar de rodillas y vas a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bien, gloria al Señor. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿quién es este que trae esta doctrina con tanta autoridad que hasta los demonios se sujetan? Podemos confiar en este Dios que tiene autoridad en la Escritura, que tiene autoridad sobre los demonios, pero podemos confiar en este Dios, porque este Dios que tiene tanta autoridad es un Dios compasivo. Porque si tuviera autoridad pero desmedida, sería tremendo, ¿eh? La autoridad y el poder que tiene Dios con una actitud desbordada sería una catástrofe, ¿verdad? Pero es que esta autoridad y gloria que tiene, la tiene bondadosamente, clementemente, amorosamente. Y esto nos lo va a enseñar después de la autoridad en estos siguientes versículos. Versículos 29 al 31. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón, Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Es decir, que Pedro tenía suegra. ¿Estaba casado? Pedro tenía suegra. Algunos quieren tener compañeras en suegras. Tenía suegra.
La autoridad de Jesús enseñaba su bondad y su misericordia. De la misma manera que una palabra le dijo, de la misma manera que de una palabra le dijo al demonio sal y obedeció, de la misma manera le dijo a la fiebre sal y desapareció. Pero fijaros bien, tanto cuando tenías fiebre, ¿te acuerdas del último día que tuvieras fiebre? Yo gracias a Dios hace mucho que no tenía fiebre, pero cuando salí de la fiebre salí hecho polvo. O sea, para recuperarme se me fue la fiebre, pero estaba hecho polvo, pastor. No podía moverme, me dolían los huesos, ya no podía. Pero aquí fijaros la autoridad y la gloria de Dios, que cuando hace una cosa lo hace perfecta, le quita la fiebre y dice al momento a servir. No le dolía nada. Y esto me recuerda una vez cuando el cojo del templo de la Hermosa le dice que era cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. ¿Sabes tú que para andar hay que aprender? Los hombres no saben andar directamente cuando nacen. Tienen que aprender. Pero Dios dijo, levántate y anda. Fue efectivo, concreto, no hubo proceso. Es sí y ya. Y cuando tú vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe de condenación, pasas a salvación por su gracia. No lo sabes cómo, no hay proceso, no lo entiendes, pero es la realidad de Dios. Bendita realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero acordaros que todo esto, que voy pasando alguna cosa, porque he dicho que no voy a parar en todos los puntos, acordaros que todo esto está pasando en el mismo día. En el día de reposo, que es importantísimo. Todo lo que estamos hablando ahora está pasando en el mismo día. En el día de reposo. ¿Y os acordáis vosotros lo restrictivo que era el día de reposo, verdad? Os voy a decir solo dos cosas para que veáis el afán de los fariseos con el día de reposo. Dice que no se podía llevar cargas, ni se podía trabajar. Imaginaros que un fariseo va caminando por Jerusalén en los caminos polvorientos y ahora le cae un chaparrón. Pues dice la ley que como estaba la ropa mojada, tiene que quedarse ahí como un pinote esperando a que se seque. Porque ahí con la ropa mojada era trabajo. No podía andar. Imaginaros en casa que se descose una manga y le dice a la mujer, cóseme la manga. Si daba más de 10 puntadas era trabajo, no podía hacerlo. Fijaros qué restrictivos eran con el día de reposo. Esto nos hace entender el versículo 32 y 34. Ponlo, por favor. Fijaros bien. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fijaros el 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, porque los horarios de los judíos eran de puesta de sol a puesta de sol. Salía el sol a las 6 de la mañana y se ponía el sol a las 7:30, a las 8 de la tarde, y ahí ya había pasado el día. Por eso dice que esperaron a sus enfermos. Fijaros el día de reposo. Que tengas un pariente enfermo que está ahí Jesús, que le puede sanar, y no le llevas porque es día de reposo. Esperaron hasta que se puso el sol, y a las 8, dice, se agolparon en la puerta de la casa muchos. Y Jesús sanó a todos. Pero para hablar de las enfermedades estas, que ha hablado de la fiebre, que es una cosa sencilla, la fiebre, muchos se curaban de fiebre, pero para que veáis que tengo autoridad sobre las enfermedades, os voy a poner una autoridad más alta. Os voy a presentar al leproso. Y ahora vamos a ir al versículo 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole. Hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. La lepra era una enfermedad incurable. En esos momentos era una cosa incurable. No había solución. Pero resulta ser que el que no tenía solución se encontró con él soluciones. Para Dios nada es imposible. Y lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Dios lo puede todo. Dios tiene la última palabra en todo. Porque ¿quién frenará a Dios? ¿O quién hará que no a Dios? A Dios no le frena nada, nadie. Dios es el soberano, el legislador del universo. Él tiene el cuidado del cosmos, del universo y de un cabello de tu cabeza, de lo más
enfermedad de la lepra. ¿Sabéis? Un leproso que contagiaba, se iba fuera de la ciudad y vivía solo. Y lo más sencillo para él era lo más valioso. No estaba con nadie, no tenía el toque de nadie, porque si lo tocabas te contagiabas. No tenía una conversación cuando salías a la calle y te sientas en el banco. Le dices, simplemente te sientas en el banco y dices, bueno, ¿qué tal el día? Pues bien, pues el trabajico, por lo otro. Y si es una mujer, se pone con la mujer. ¿Has visto el peinado de la otra? ¿Has visto el cabello? Que es una cosa que está en nosotros, que es humano, que es agradable. A veces lo buscas, hermana, porque lo necesitas relación. El hombre ha sido creado para tener relación. Y tu hermano lo necesita. Bueno, chica, he terminado de trabajar, me voy a parar. Por estar con la gente. Eso el leproso no lo tenía. Ni la familiaridad con los hijos, ni con la mujer, ni con nadie. Y yo me veía como este leproso, pastor. Yo soy ese leproso de pecado. Ese leproso del pecado que estaba exento de la compañía de Dios, del toque de Dios, de la familiaridad con Él, expulsado. Pero vino su misericordia, me limpió de la lepra del pecado. Y ahora lo que para mí era lo más pequeño, ahora lo más grande. Estoy con Él, lo recibo a Él, vivo con Él. Hermano, qué glorioso es el Señor. Fijaros esto. El Señor, al tocar al leproso, no te contagió de lepra. Su limpieza pasó a Él. Gloria a Dios. Su limpieza pasó a Él. Voy a leer una frase que es de Donald Carson. Fijaros esto. Cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, Él no se ensucia. Más bien su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre. Cuando Jesús toca lo sucio, Él no se ensucia. Tiene la cualidad de su limpieza pasar al sucio. Bendito sea el nombre del Señor. No somos nosotros ese leproso, sucios de pecado, que su mano metió en nosotros y nos ha quitado la podredumbre y somos limpios por la sangre del Cordero. Aleluya. Esto es para ver en perspectiva lo que era Jesús. ¿Qué hemos visto hasta ahora? La autoridad de Jesús en la Escritura. Tengo autoridad, yo soy. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Yo manejo el mundo espiritual. Y la autoridad de Dios sobre toda enfermedad. Pero ahora vamos a ver en perspectiva lo que estaba pasando este mismo día. Versículo 35. Por favor, ¿lo tenéis ahí? Leed conmigo, que es importante. Y aquí vamos a cerrar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a un lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Gloria a Dios. Dice, a ver, coger el hilo. Se levanta por la mañanica. Está en la sinagoga. Sana al endemoniado. Se va a la suegra de Pedro. La sana. Se va y vienen muchos. Dice que muchos enfermos y muchos endemoniados. Y Jesús era un Dios personal. No hace como esos. No hace como en la chaqueta. Sanos, no, hija, no. Jesús trataba individualmente con cada persona, igual que hizo con el leproso, uno a uno individualmente. Ven aquí, lo abraza, lo toca, lo sana. Tú, ¿qué problema tienes? Uno, otro. ¡Qué palizón! ¡Qué agotamiento! Estaba reventado. Hermanas, no os olvidéis, Cristo era totalmente Dios, ¿a que sí? Pero no te olvides, era totalmente hombre. Como tú y como yo, tenía sed, se cansaba, tenía fatiga, sudaba, no podía, se cansaba. Y Jesús aquí está agotado. Para hacer lo que Jesús hizo en un día, yo necesito una semana. Una semana. Creedlo, hermanos. ¿Veis? Leéis la Escritura y para hacer todo lo que hizo Jesús en ese día, Chencho, tú y yo, dos. No hacemos, no lo hacemos. Entonces necesitaríamos más tiempo. Pero Jesús no ponía a un lado, por su cansancio, la comunión con su Padre. No. El orar de esta manera, el buscar a Dios en esta manera,
era por la determinación de obedecer el plan de su padre. Era su determinación en obedecer al padre. Esa determinación gobernaba su agenda y esa determinación de agradar al padre gobernaba su corazón. No solo gobernaba esa determinación de obedecer, de hacer lo que al padre le agrada, no solo gobernaba su agenda, sino que también gobernaba su corazón. Era el deleite de estar con su padre. ¿De acuerdo? Él nunca permitió que ni las presiones de la gente, ni las necesidades legítimas estorbaran a su comunión con Dios. Nunca permitió que las necesidades de la gente, aunque fueran legítimas, le estorbaran para la comunión con su Padre. No lo permitió. A veces he dejado la comunión, yo hablo de mí, a veces he dejado la comunión de Dios por tener muchas cosas que hacer en el día. Es que tengo muchas cosas que hacer, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y he dejado de hacer esto por hacer esto otro. Pero resulta ser que es lo contrario, que estás tonto. Que cuanto más cosas tengo yo que hacer, es cuando más tengo que tener comunión para que me salga bien. Muy bien. Deja de ser tonto. Es como cuando estás en el invierno que tienes un cacho de colcha. Pues si hace frío, echa más mantas. No las quites. Echa mantas, tío. Ya sabes por qué se lo digo. Echa mantas. O sea que tienes muchas cosas que hacer y dejo la comunión. No. Es que todo lo hago al revés. Es que, José, todo lo hago al revés. Cuando más comunión tengo que tener, porque tengo más cosas que hacer, dejo de tener menos comunión para hacer más cosas. Sí, ¿Pues te vas a salir mal, tonto? Es verdad. Eso es verdad. Pues yo no sé qué pasa, intentándolas hacer bien me salen mal. No sé a ti, pastor. Yo intentándolas hacer bien me salen mal. Es como un jardinero que tiene sus tijeras de podar y dice, para no perder el tiempo no las voy a afilar. Y al no afilarlas va a gastar más tiempo, más energía y el trabajo lo hace mal. Pues párate, afila las tijeras y haz el trabajo bien. Pues entonces párate en el día, busca más al Señor y las cosas saldrán mejor. Esa lección. Venga, paso. Es que quiero pasar. Yo he dicho muchas veces, yo le he dicho, pastor, yo le he dicho. Y se le he dicho a uno que está aquí. Y le he dicho, sé que tengo que orar. Y sé que tengo que leer, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Que no tengo tiempo. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Que eso es falso. Que no es tiempo, que es falta. Es a lo que tú le das prioridad. Mira, siempre tendremos tiempo para hacer lo que queremos y lo que nos gusta. Siempre. Y como dice Piper, dice, si para algo existe el WhatsApp, el TikTok y el Facebook, es para darnos en el juicio un toque de atención, diciendo que sí teníamos tiempo. ¿Lo habéis entendido? Piper dice que si para algo sirven las redes sociales, es para demostrar en el juicio que sí teníamos tiempo. Pasamos. Muchas veces he escuchado eso. No tengo tiempo. Pero que no es que no tenga tiempo, que es tema de prioridad. Jesús sacaba tiempo en su vida tan ajetreada porque el buscar a Dios estaba en su corazón. Entonces, cuando usted y yo no nos ponemos en comunión con Dios, es porque tenemos un problema de corazón, que no es de tiempo, que no es físico, que el no buscar a Dios no es físico, que el no ponernos de rodillas con Dios no es físico, es que es un problema de corazón, que tenemos una rebeldía natural en contra de las cosas de Dios, en lo cual las ocupamos con prioridades diferentes. Pero como para Cristo su prioridad estaba en su corazón, era estar con el Padre, sacaba tiempo muy de mañana, sin molestar a Pedro, ni a Andrés, ni a su suegra. Se levantó y se fue a orar. Seguimos. El 37 dice, hallándole le dijeron, todos te buscan. No sabemos en qué tema lo sacó, no sabemos cómo lo dijo, pero parece que tiene como un pequeño reproche. José aquí le está diciendo un poco reproche. Chacho, ¿qué haces, Jesús? Que te está esperando todo el mundo, toda la gente, que tienes un montón de seguidores, chacho, que esto funciona, que la cosa va bien, chacho, que tienes un montón, que tenemos éxito. Y ahora cuando tenemos éxito vas y te escondes. ¿Pero qué haces?
ocúpate de la gente que está funcionando la cosa. Y le dice el Señor, vámonos a lugares vecinos. Ay, vámonos. Les dejamos ahí a estos. Que nos vayamos. Porque mi cometido es predicar el reino de Dios. Jesús evitaba que le siguieran por motivaciones raras. Jesús se iba y se escondía de aquellos que le buscaban por motivaciones diferentes. Toda esta gente agolpada en la casa le buscaban para ser sanados. Y lo buscaban por sanidad. No le buscaban por él. Le buscaban por ser sanos. No quería que la gente le siguiera con motivaciones equivocadas. Aleluya. Y ya no digo lo del leproso, que le paso, porque le dijo al leproso, no des fama, no des la fama. En el 34 le dice, no hables de que te he sanado. No lo digas, porque no quiero que me siga la gente porque sano. Quiero que me sigan porque me busquen a mí. Y se fue Jesús. Dice un comentarista, Jesús no quería a personas que estuviesen detrás de los milagros. Él quería seguidores que le estuviesen buscando a Él. Él no quería personas que vengan a Él para obtener lo que ellos quieren. No, Él quiere personas que vengan a Él para obtenerle a Él. Porque Jesús es suficiente. Amén. Amén. No todos los que buscan a Jesús serán sanados. Perdonad que vamos a acabar, hermanos. No todos los que buscan a Jesús serán sanados. No. Dios tiene trato con cada uno en particular. Pero hay algo claro. Todos que vayan a Jesús serán librados de la esclavitud del pecado. Todos que vayan a Jesús serán salvos. Todos que vayan a Jesús serán librados del lago del infierno. Todos que vayan a Jesús serán librados de la esclavitud del pecado. Eso es seguro, hermanos. Por eso cuando estemos en medio de una situación aflictiva, nuestra esperanza no es que Jesús hará lo que nosotros queremos. No. Nuestra esperanza es que Jesús hará lo que es bueno para nosotros. Lo que es bueno para nosotros. Él tiene toda la autoridad. Él es el único que vino a servir, vino a que le sirvan y a dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús es al que estamos predicando hoy en este lugar, enseñándoles que Él se hizo hombre y se humilló para salvar a muchos, para perdonarles las deudas que tenían con el Padre Divino, una deuda que era impagable, pero Cristo ha venido a decirte, yo ocupo tu lugar, yo tengo autoridad sobre la palabra, sobre los demonios, sobre la enfermedad, pero sobre todas las cosas yo he venido a salvar para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Y hoy, ¿quién mejor Salvador? ¿Qué Salvador más glorioso que el que te estoy presentando? El Cristo de la Escritura, aquel que es incomparable, el inigualable, el sorprendente Dios. Ponte en pie conmigo, gloria al Señor, que lo vamos a dejar ahora mismo. Él es el Dios inigualable. Cierra tus ojos un momento. No busques a Dios con motivaciones equivocadas. No lo busques por lo que te puede ofrecer. Búscale por lo... ¿Quién es Él? El Salvador de tu vida. El Salvador de tu alma. El conquistador de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Hermanos, en Capernaum se hicieron muchos milagros. Pero dice la Escritura